Muy buenos días tengan ustedes, bienvenidos a esta transmisión para hablar de un tema más de los que elegimos como temas selectos de salud mental familiar para ustedes. Agradeceré que se conecten al chat, en donde podremos tener la oportunidad, además de enviarles un cordial y afectuoso saludo, también podremos aclarar algunos puntos o algunas dudas con respecto al tema que les traigo el día de hoy. El tema, ¿sí? Hoy 1 de mayo de 2020, Día del Trabajo. Hoy 1 de mayo les traigo el tema del déficit de atención e hiperactividad en los niños, jóvenes y adultos. Esta primera parte que habré de presentarles el día de hoy corresponde a esta primera etapa, y el interés de hablar del déficit de atención e hiperactividad es con base en toda la serie de consecuencias que tanto los niños como sus familias han de estar presentando por el tiempo de confinamiento en el hogar que se lleva tras las medidas de aislamiento social por la pandemia del coronavirus. Entonces, sin más preámbulo, iniciamos con este tema, reconociendo que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un problema del neurodesarrollo, del espectro de los trastornos del neurodesarrollo. Existen una diversidad de estos. Uno de ellos es el déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Otros pueden ser los problemas específicos del aprendizaje. Otro puede corresponder a trastornos del lenguaje, trastornos de la coordinación, trastornos generalizados del desarrollo, específicamente trastornos del espectro autista. Entonces, en ese grupo se engloba el déficit de atención, hiperactividad e impulsividad, y que se caracteriza en la persona que tiene mayor de 5 años en tener dificultades para mantenerse atento y concentrado frente a actividades que requieren de esfuerzo sostenido. Dificultad para estar atento a actividades predominantemente que requieren de un esfuerzo para iniciar, mantenerse y concluir la actividad. Puede o no que el niño tenga inquietud, y la inquietud pues se habrá de caracterizar por movimiento persistente cuando no se espera que lo haga. La tendencia a levantarse de su asiento, a retorcerse, a moverse las manos, a extender las extremidades, a ponerse de pie cuando no se espera que lo haga, entre otras cosas. Y la conducta impulsiva o impulsividad, que se caracteriza fundamentalmente por la dificultad para esperar turno, la dificultad para guardar silencio, la dificultad también para poder frenarse en el tiempo en que así se necesita. Vamos a poner el ejemplo: los niños que interrumpen con frecuencia, o al grado de expresar algunas señales imprudentes, o al grado de lanzar un movimiento y no medir la consecuencia de ese movimiento y provocar un golpe o alguna lesión, o involucrarse incluso en peleas físicas. Esa es la triada clásica que conocemos del déficit de atención, hiperactividad e impulsividad, y de estos pues habrá de categorizarse en grados leve, moderado o severo, ya sea por la predominancia del déficit de atención, la conducta hiperactiva o inquieta, o la impulsividad, o la combinación de estos. Sabemos que la predominancia entre niños y mujeres, entre niños y niñas, habrá de ser de 4-1, y que el 10% de la población general pudiera estar presentando este problema, ¿sí? Como problema categórico, como problema diagnosticado tal como déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Sin embargo, también tenemos el déficit de atención secundario, y el déficit de atención secundario puede estar presente por situaciones adaptativas emocionales, problemas de ansiedad, problemas de depresión, o alguna otra condición de origen médico, por ejemplo, aquellas personas que sufren de una enfermedad crónica difícil
y que el dolor está de por medio, hay sufrimiento importante, la persona también se verá afectada en sus capacidades cognitivas. Igual, así también podremos entender que hay déficit de atención adquiridos por lesiones cerebrales, por traumatismos, por golpes, y que esos dejan como consecuencia una alteración en el funcionamiento de las capacidades cognitivas o en el nivel de inquietud o impulsividad. Pero enfoquémonos a lo que es más común, a lo que hoy en día mamás y papás en casa estarán seguramente advirtiendo que a esas alturas de mes y medio que llevamos prácticamente de confinamiento en el hogar, estamos ya conociendo mejor a la hija o al hijo que tiene este trastorno, y el haber estado ya con toda esta experiencia de mes y medio, ya como padres de familia, ustedes habrán descubierto de una manera muy clara qué es lo que le gusta, qué es lo que le disgusta hacer a su hijo, qué es lo que le molesta, qué es lo que le agrada hacer, qué posibilidades tiene para seguir las instrucciones, qué capacidad tiene para mantenerse en los trabajos o en las actividades o entretenimiento que requiere de esfuerzo. Las personas que ya han tenido la experiencia de una evaluación psicológica, una intervención terapéutica o una evaluación psiquiátrica o peidopsiquiátrica, y que ya tienen de alguna manera información con respecto a cómo manejar el comportamiento en casa, pues posiblemente no sea tan novedoso lo que estemos platicando aquí. Sin embargo, sabemos que en casa muchas familias saben que su hija o su hijo tiene señales que pudieran ser orientadoras hacia este trastorno, y que no han tenido la oportunidad hasta este momento de saber si se encuentra dentro de esta categoría o no, para considerarse como tal, ¿sí? Y uno de los criterios que son bien importantes de considerar para saber si este problema que se estuviera presentando no fuera una condición adaptativa meramente al confinamiento en el hogar, al aislamiento obligado y necesario para prevenir el coronavirus, sino más bien que desde antes del confinamiento en el hogar, la niña o el niño ya estaba dando señales de déficit de atención, hiperactividad o impulsividad. Y así podemos empezar desde los primeros meses, los primeros 3 años de vida, en donde sabemos que como padres de familia detectamos en la hija o en el hijo que hay variaciones en el progreso de las habilidades del desarrollo, y puede ser que el niño que tiene la tendencia a la inquietud o hiperactividad descubra la mamá que desde que estaba en el vientre ya se estaba moviendo, y que al momento de nacer pues la inquietud era notable y que ha sido precoz para la realización de algunas habilidades, como el moverse en su propio eje, el sentarse sin ayuda, el gatear, la coordinación del movimiento del gateo, el hacer sus pininos, el caminar sin ayuda y lanzarse a caminar y correr ya solito. Sí hay posibilidad de que los niños sean precoces en algunas áreas de la coordinación motriz, pero también en el habla y lenguaje. A veces puede ser precoz en la emisión de los sonidos guturales, de la primera palabra, o de la conformación ya de las frases cortas, o del lenguaje estructurado en etapas posteriores. Y además de tener posibilidad de anticiparse en algunas habilidades del desarrollo, puede ser que otros niños se expresen con lentitud para desarrollar esas habilidades, y podemos detectar fácilmente aquel niño que no desarrolló la habilidad para sentarse, gateó con dificultad, no coordinó el movimiento del gateo,
hubo dificultad para autorregular el llanto. Puede ser que se describa un niño con llanto persistente, con llanto que difícilmente puede tener un momento de paso de tranquilidad. Son aquellos niños que se caracterizan por tener ese problema tan persistente al grado de no poder dormir en las noches, y ese es un signo muy importante que tomar en cuenta, puesto que un niño al momento de nacer pues tiene un número muy importante de horas de sueño continuo y despertares frecuentes para alimentarse, y lo mismo a lo largo del día. Sin embargo, hay otras variaciones en los niños que tienen déficit de atención, o la predisposición, o que van por ese rumbo, a que el niño pues no se le ha sabido que tenga un sueño corridito a lo largo de la noche, cuando a los 4, 5, 6 meses se espera que duerma la noche corridita, ¿sí? Y resulta que el niño tiene despertares frecuentes y el llanto persistente y la dificultad para consolarlo, y que a veces se prolonga. A los 2, 3 años todavía siguen los berrinches y las dificultades para autocontrolar esta señal. Y así mismo podemos detectar el grado de dificultad que el niño tenga para mantenerse quieto cuando así se necesita, ya sea para sostener su mamila, ya en el momento en que ya puede alimentarse por cuenta propia. El niño difícilmente tolera el tiempo de permanencia sentado en la periquera para alimentarse, o en el comedor, en el tiempo en que así se espera, y puede ser que haga un batidero de alimento, o también puede ser que el niño difícilmente pueda coordinar el movimiento para llevarse la cucharada a la boca, ¿sí? Y de ahí la necesidad de los padres a tener que darle el alimento en la boca así de grande, y puede ser que llegue a edades mayores en donde no se espera que eso suceda, y que todavía a los 4 y 5 años la mamá o el papá estén insistiendo en alimentar al bebé. Pues son señales que pudieran o no estar presentes con el déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Cuando sabemos que nuestra hija o hijo tiene un problema de esta naturaleza, ¿sí?, el problema no va solo, el problema no está solo. El problema puede estar acompañado por algo que le llamamos conducta oposicionista desafiante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el niño se opone a cumplir o a realizar, ¿sí?, la instrucción que el papá o la mamá o la persona, en este caso en la escuela, le ha dado para que la realice. Y el oponerse implica desafiar, provocar o incluso dar señales gestuales o verbales de no querer cumplir porque no se le antoja o porque no quiere, ¿sí? Y eso provoca enfado, provoca enojo, provoca frustración en los padres de familia, y esto a veces se detecta de etapas tan tempranas como poder decir, antes de los 3 años el niño ya trae bailando a los padres, como decimos popularmente, y el niño incluso empieza a desarrollar la habilidad para demostrar ser más inteligente que los padres, toda vez que a partir de expresada una señal, el papá o la mamá a veces se aterran por la reacción intensa de llanto o de berrinche que la hija o el hijo pudiera presentar tras no querer cumplir con lo que necesita. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la criatura está aprendiendo a cómo conseguir las cosas que quiere, y también está observando con mucho detalle cómo, tras su respuesta o tras su negativa de colaborar con lo que se le pide, está midiendo y está observando cuál es la reacción de los demás, que habrá de conseguir pues ganancias, como decimos, va a conseguir beneficios de tal forma que al rato pues va a repetir el patrón,
y así consecutivamente. Si los padres de familia tienen la dificultad para establecer el control de ese comportamiento desafiante desde etapas tan tempranas como antes de los 3 años de edad, pues imagínense ustedes cómo ha de estar expresándose la conducta de desafío cuando la hija o el hijo tiene 14, 16 años o cuando ya es más grande. Eso es muy complicado, eso es muy difícil, porque los lleva por un rumbo muy, muy desfavorable cuando esto no tiene un control eficiente en la edad en que así se necesita, ¿sí? Y por eso el interés de estar hablando con ustedes. Recordarles que quienes estén conectando en este momento, estoy hablando del trastorno por déficit de atención en los tiempos de confinamiento. En tiempos de confinamiento sabemos que hay a estas alturas diversas reacciones en cada uno de los integrantes de la familia, pero que particularmente las personas que tienen déficit de atención, hiperactividad e impulsividad estarían pasando por momentos muy complicados, ¿sí? Incluso por conductas difíciles, conductas problemáticas o incluso conductas agresivas cuando no hay un control eficiente de estas. Y el objetivo de plantear con ustedes este tema es para saber qué más podemos hacer para ayudar a nuestros hijos que ahorita están en casa y que requieren del apoyo, de la comprensión y de la posibilidad de que los propios padres de familia en casa pudieran hacer algo para mitigar cualquier sufrimiento que haya en torno a las señales emocionales, las señales actitudinales o el comportamiento inquieto, ¿sí? El riesgo de presentar accidentes en el hogar o el maltrato, ¿sí? El maltrato pudiera decirles que es el riesgo mayor que pudiera estar ocurriendo en el seno familiar, en la privacidad, en la confidencialidad de cada uno de los hogares. Pues cada grupo familiar habrá de tener el propio monitoreo de cómo están ocurriendo las cosas y si se está presentando o no, ¿sí?, una experiencia de maltrato. Y el maltrato puede ser el maltrato verbal, ¿sí?, el maltrato verbal con una experiencia muy desagradable de tipo psicológico, o bien el maltrato físico, ¿sí? Bien, tenemos el grupo de los niños que ya han estado atendiéndose con el psicólogo, con la psicóloga, con el terapeuta o con el especialista en salud mental, pero también tenemos a las niñas o niños que no han tenido la oportunidad todavía de estar frente a un centro de ayuda en donde ya tuvieran herramientas. Para las personas que no han tenido todavía la experiencia del apoyo y del respaldo para ayudar a controlar la conducta inquieta en la casa, pues ese es el objetivo de estar hablando el día de hoy, aquí día 1 de mayo, Día del Trabajo, trabajando para ustedes con muchísimo gusto. Por aquí hago una pausa para saludar a las personas que se han estado conectando en este momento. Saludo con mucho gusto a Georgina Gutiérrez, amiga, colega desde la Ciudad de México, toda una experta en este tema del déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Georgina, recibe un afectuoso saludo. Irisdea Peña, y tu preciosa muñeca, ya veo que va creciendo con ganas y ya viviendo la experiencia de la conducta de la pequeña de 1 año y medio de edad, la tremenda Irisdea tercera. Luis Morales nos dice que él es TDA adulto, ¿sí? Aquí quisiera, Luis Morales, comentarte que en una siguiente emisión, posiblemente en 15 días, estaremos hablando del déficit de atención
hiperactividad e impulsividad de los adultos, para que estemos ahí al pendiente de conectarnos y poder interactuar si fuera así necesario. Carlos Escalante Murrieta desde Ciudad Obregón, un gran saludo también. Por acá tenemos a mi amiga Rocío Martínez, Enrique Ocío y algunas personas más, Gilberto Armenta también aquí presentes, y les envío a todos ustedes afectuosos saludos. Mi estimado Ali, aquí está presente también Rodri Islas, Felipe Cernas, saludos Felipe, también hasta la Ciudad de México, Teresita Gallardo Morfín, Rocío Martínez, ya me imagino trabajando con mucho, con muchas ganas, y también con una carga tremenda de trabajo, Rocío al frente del Laboratorio Estatal de Salud Pública. Me da mucho gusto saludarte, amiga. Tali Zarco, colega en Ciudad Obregón, también se sintoniza con nosotros. Mi colega médico Rafael Muy, te saludo con afecto también, colega de generación, y me da mucho gusto saber de ti. Aquí nos pregunta Gilberto que si el TDA es hereditario. Sí, hay factores hereditarios que considerar en el déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Sabemos que una proporción muy importante, entre el 30 y el 50% de los hijos con uno de los padres que tenga este trastorno, posiblemente vaya vinculado a esto del déficit de atención con hiperactividad e impulsividad. Sin embargo, no es el único factor que considerar. Hay otros factores que corresponden a la exposición a determinadas situaciones, o en este caso también la experiencia que se tenga del consumo de drogas durante la concepción, el consumo de tabaco, la exposición a metales pesados, entre otras, también haber tenido el antecedente de enfermedades infecciosas durante el embarazo puede estar vinculada también a este trastorno por déficit de atención. Y los factores también, los factores de crianza, los factores medioambientales, los factores perinatales, que también son muy importantes que considerar, y así habremos de categorizar, ¿sí?, los riesgos que predisponen, que precipitan, o que habrán de ayudarnos a entender qué es lo bueno que el niño o la persona adulta tiene como para poder entrarle a la ayuda y que le vaya mejor en ese nivel de funcionamiento a estas personas. Miriam, un saludo, Miriam Cervantes, Teresita Gallardo Morfín, saludos para ustedes. Claudia Castillo, saludos también aquí a su amigo Arturo Salcido, Germán Verdugo, Eduardo Tamayo Marimoto, saludos Eduardo, sabemos que tenemos ahí pendientes por cumplir, por ahí estaremos charlando la próxima semana. Laura Ruiz Vizcarra también, psicóloga clínica, se une al grupo. Les agradezco mucho que estén en esta conexión, y que juntos podemos entender mejor este problema que se llama déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Entonces hemos estado hablando hasta este momento en cómo se define, cuáles son las características de este cuadro, cuáles son los problemas que se asocian desde etapas tempranas, y qué nivel de funcionamiento puede tener una persona al estar con el problema del déficit de atención. Cuando la predominancia del TDA es inatento, posiblemente en casa el niño no esté dando problemas. ¿Por qué? Porque posiblemente estén ocurriendo olvidos o dificultades para seguir instrucciones, pero como la conducta en general no es problemática, puede pasar desapercibido, porque los padres pueden decir: ese es un niño que no da problemas, es un niño que se mantiene en la casa, que es obediente y que está ahí, ¿sí? Pero resulta que puede estar presente, pero no estar conectado con
la conversación porque tiene dificultades para llevar la secuencia de esa conversación, puede tener dificultad para recordar lo recientemente escuchado, o bien ahora que ya están de regreso en clases virtuales, en clases en línea, pues para algunos jovencitos ya se ha tenido la experiencia previa. Seguramente eso no es difícil. Lo difícil, pienso yo, que pudiera ser para aquellos niños que por primera vez se están conectando en línea para recibir clases. De hecho, pues ustedes han de saber muy bien que han surgido infinidad de memes relacionados con la carga de tarea que los profesores envían a los niños en sus casas, en donde sale ahí la señora en el TikTok protestando contra la maestra, ¿no? Entonces, algo que debemos conocer como padres de familia es que si bien hay para los padres una carga de trabajo que puede prolongarse en función de varias razones. Un niño en casa tiene una diversidad de distractores que posiblemente, si el trabajo para realizar en casa se diseñó para cumplirlo en 3 horas, posiblemente se eternice por todo el día y o alcance las horas de la noche y ahí estén con la dificultad para dar cumplimiento. En casa es medio difícil por estos distractores, por el resto de los integrantes en la casa que están haciendo actividades completamente distintas, porque está la posibilidad de levantarse de su asiento, ir al baño, ocuparse de alguna otra actividad ajena y la mamá insistiendo en regresarlo para que cumpla con el ejercicio, entre muchísimas otras cosas. Pues el escenario no es el que idealmente se tiene en la escuela, en donde el objetivo es permanecer en el salón de clases determinado número de horas, y que a partir de ese esquema de trabajo los niños tienen mayor posibilidad de cumplimiento, y no es porque las maestras propiamente se les esté pasando la mano, ¿sí? Es importante señalarlo porque he leído una diversidad de protestas que están por ahí, incluso, como les digo, en tono de cotorreo en las redes sociales. Pero bueno, sabemos que puede ser difícil el cumplimiento de trabajos y tareas, pero habrá de ser más fácil a partir del tiempo en que como padres de familia estamos haciendo cosas para que nuestros hijos se adopten a las rutinas que ustedes ya han de tener diseñados en casa. La hora de levantarse, la hora del desayuno, la hora del cambio y arreglo personal, la hora de los hábitos higiénicos, el tiempo de permanencia para el cumplimiento de las tareas, el tiempo para dedicarse al entretenimiento, el tiempo para la realización del ejercicio, el tiempo de hacer la llamada telefónica a los primitos, a las primitas, a la familia, la conexión común a una red social para ver videos, o el acuerdo común familiar para sentarse todos a ver una película de interés, entre muchísimas otras cosas. El cumplimiento de la agenda del día, de las actividades de ustedes como papás, ¿sí? Habrá de ser de enorme ayuda para que esta niña o este niño que tiene déficit de atención, hiperactividad e impulsividad tenga mayor posibilidad de cumplir con lo esencial, con lo importante que por ahorita pues ya están siendo los temas de la escuela. Sin embargo, hay algunos pequeños que no tan fácil pueden dar cumplimiento, y es cuando brotan las protestas. La protesta, ¿sí?, de no querer cumplir con el trabajo y tampoco someterse al orden o a las disciplinas, ¿sí? Ya, como decía hace un momento, a estas alturas de mes y medio de tener una convivencia directa con los hijos las 24 horas del día, sabemos como padres que un hijo con déficit de atención, hiperactividad e impulsividad tiene selectividad para una actividad, y puede ser que se entretenga
y puede ser que esté altamente atento y concentrado y no se mueva, pero concluye esa actividad y hay otra actividad completamente distinta que no es de su gusto o que no es de su agrado, pues habrá rechazo, habrá desinterés, no habrá motivación suficiente. Y si es algo que es obligatorio realizar, como el cumplimiento de los deberes en el hogar, pues posiblemente ahí haya reacciones de protesta, y las reacciones de protesta pueden ser tan intensas que a veces como padres de familia nos preguntamos, ¿y aquí cómo le hacemos? Bueno, el primer paso que hay que dar frente a un escenario de esa naturaleza como padres de familia es quién soy como papá y cómo estoy reaccionando frente a esas dificultades que el niño está manifestando. Si es un tono reactivo, contestón, es en un tono elevado, ¿sí? Y además con indicios de desafío o de provocación, ¿sí? Veremos como padres de familia cómo estamos reaccionando frente a esa señal en los hijos. ¿Por qué? Porque si nos vamos un poquito a la historia temprana del desarrollo de estas criaturas, ¿sí? Habremos de saber cómo estuvimos maniobrando para que la niña o el niño, ¿sí? Pudiera controlar su llanto. Si como padres de familia fuimos eficientes para lograr conseguir que la niña o el niño pudiera reconfortarse y tranquilizarse y no manifestar el llanto para obtener alguna necesidad, pues ya pudiera ser un punto favorable, pero también sabemos que hay señales fisiológicas, que todos los niños y todos los seres humanos las tenemos, y que a esas edades tempranas pueden ser motivo, ¿sí?, de enormes dificultades y que se manifiestan solamente con llanto. Y el llanto puede ser por hambre, llanto porque está mojado el pañal, o porque la temperatura ambiental no le acomoda, o porque el ruido, ¿sí?, o el ambiente, ¿sí?, está demasiado sobreestimulado y no apropiado para la edad y nivel de desarrollo del niño. Entonces, un niño sobreestimulado va a ser un niño que va a estar despierto, y además de estar despierto, pues tener mayor propensión al humor irritable, ¿sí? Entonces, frente a una necesidad como esta, quienes nos están escuchando y quienes nos pueden entender un poquito más con respecto a lo que necesitamos hacer frente a los bebés que están en una condición difícil y que todavía no sabemos si va a tener o no TDA, lo que sí hay que saber hacer es 3 cosas frente a los menores de 3 años, ¿sí? Es retirar, detener o impedir, ¿sí? Vamos a retirar, ¿sí?, lo que sea necesario. Vamos a detener la conducta problemática o la conducta difícil, y vamos a impedir que el niño realice algo que lo someta a algún riesgo, ¿sí? Si el niño está expuesto a que está a punto de caer, o está a punto de golpearse, o está a punto de lanzar un objeto, ¿sí?, vamos a detenerlo, vamos a impedir que haga la conducta, y no necesitamos emitir ninguna explicación, ¿sí? Si habrá que dar alguna explicación, habrá de ser con las palabras que el niño logre entender, y tiene que ser una frase breve, tiene que ser directa y estableciendo contacto visual para poder que observemos algún resultado. Pero a veces eso no lo tomamos en cuenta, porque como padres de familia no consideramos que a veces le exigimos al niño que desarrolle autocontrol cuando todavía no le hemos enseñado cómo él puede aprender a realizarlo. Si esto sabemos que pudiera presentarse, el primer paso como padres de familia es que ustedes tienen que aprender, ¿sí?, cómo ayudarle bien a un hijo o a una hija a retirar, a detener o a impedir que realice una actividad que lo lleve por el rumbo, ¿sí?, de una conducta desorganizada, de una conducta difícil,
de un llanto o de un berrinche abierto, y que éste pueda prolongarse y entorpecer la dinámica o la tranquilidad familiar que pudiera estar imperando por ahí. Entonces, muy importante considerar que la intervención que haremos con los bebés menores de 3 años se distingue muchísimo de las intervenciones que habremos de realizar con niños mayores de 4 o 5 años de edad, en donde el nivel de desarrollo, el nivel de comprensión sobre las causas, efectos de lo que hacen y de lo que los padres dicen o hacen también, habrá de ser más entendible, habrá de ser más fácil que la criatura pudiera asimilar. Es decir, las técnicas de intervención suelen ser distintas, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo que habitualmente escuchamos en casa? Pues es una de alegatos, ¿sí? Y los alegatos es entre el esposo y la esposa, entre los papás de esta criatura, ¿sí? Uno que está en posibilidad de decir, pues que llore, ya se va a calmar, o puede ser que la contraparte diga no, ¿sí? Tiene que controlarse en este momento. Entonces, cuando un bebé o un niño observa a sus padres que están en desacuerdos por el modo en que está reaccionando frente a una situación, el niño inteligentemente está incorporando que algo está obteniendo gracias a esa conducta difícil o a ese berrinche, ¿sí? Y ese niño habrá de aprender en otros momentos de la vida, ¿sí?, que tras aplicar una maniobra de esa naturaleza puede conseguir algo, ¿sí? Es muy probable que frente a la conducta inquieta, y que de esta conducta inquieta deriva el llamado de atención, y si no obedece, no sigue la instrucción de la quietud que se necesita, el niño viene y se enoja, y la mamá responde con un grito o llanto. El niño puede ser que se asuste, y frente al susto el niño se tranquilice, y puede ser el propicio momento en que le diga a la contraparte: ¿ves? Hay que gritarle para que se tranquilice, y yo lo consigo de esa manera, ¿sí? Pudiera ser que el grito, ¿sí?, de desespero llegue al grado de provocar temor o miedo en el niño, al grado de que se calme, y se va a calmar por un ratito, pero al rato va a estar inquieto de nuevo, ¿sí? Posiblemente el niño no va a explicar a sus padres que no puede controlar por la vía de su voluntad ese nivel de inquietud que maneja, pero ustedes como padres de familia pueden tener una mayor comprensión de que el niño está teniendo una conducta inquieta, ¿sí?, por las situaciones de riesgo que posiblemente tenga para estar pensando ya en un trastorno por déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Sin embargo, sabemos que en otras familias, en otras parejas, no habrán de pensar en eso, porque habrán de justificar: cuando yo era chico, así era también, y mi mamá y mi papá me han dicho que yo era de esta misma manera, y mi hijo se parece mucho a mí, ¿sí? O igual habrá de decir la contraparte, o ambos, porque a veces ambos traen el déficit de atención todavía de adultos. Pero no es una justificación. Yo pienso que lo que se necesita, y hoy en día más cuando se tiene una diversidad de opciones de ayuda, de orientación sobre el control del comportamiento del niño en la casa y en la escuela, pues darse la oportunidad para que puedan salir adelante sin que haya dificultades mayores al grado de pues exponer al niño, sobre todo a eventos de maltrato, como decíamos hace ratito, ¿sí? Bien, pues acá estamos verificando que más personas se han unido aquí al grupo, enviando afectuosos saludos: Pedro Vega, Enrique Holguín, Elvia Paulín, que también nos envía saludos, José Gerardo Guerrero, el doctor José Gerardo Guerrero, saludos colega,
José Luis Olea, mi colega Violeta Moreno, paidopsiquiatra amiga, recibe un afectuoso saludo hasta Culiacán, Sinaloa. Espero que tú puedas hacer lo propio allá en Culiacán. Hay enormes necesidades en todo Sinaloa, porque tú eres la única paidopsiquiatra y además eres una colega brillante y estás ahorita pues al frente de la población paidopsiquiátrica infantil, y pues tienes una enorme responsabilidad, Violeta. Te mando un afectuoso saludo. Argentina Galindo desde Boston, Massachusetts, creo que andas por allá, Argentina. Yo te mando saludos. Melissa, José María, Jesús David, Daniela López, un saludo, Daniela, saludos a tu papi. Claudia Armenta, amiga, recibe un cordial y afectuoso saludo. Kitsia, Norma Ochoa, amiga Silvia Becerril, ¿cuántos años que no te veo, Silvia? Recibe un cordial saludo hasta la Ciudad de México. Mireya Tapia, sé que es uno de tus temas. Quiero decirles que Mireya en Ciudad Obregón ha sido una mujer luchadora que, así como las mujeres derribando muros aquí en Hermosillo, Sonora, se constituyeron como grupo de ayuda mutua para madres y padres de hijos con déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Mireya también ha hecho lo propio allá en Ciudad Obregón. Ha resultado algo difícil. Sin embargo, ella pues ha tenido la posibilidad de estarse informando y estar capacitándose para también constituir grupos de ayuda mutua. También tengo aquí a Cristerna María. Te mando un afectuoso saludo. Melissa, Anet y algunas personas más. Bien, todavía nos falta ¿qué tiempo? Nos falta un breve tiempo nada más para mencionar que el déficit de atención, hiperactividad e impulsividad en sus grados leves a moderados, ¿sí? Pudiera ser que tras el entrenamiento del comportamiento a padres y tras la evaluación y la categorización en ese grado de severidad, puede ser que las intervenciones psicosociales sean de enorme ayuda. Pero a partir del tiempo en que el funcionamiento global relacional, el funcionamiento interno dentro de la familia, así como también el desempeño en la vida escolar o en el entretenimiento y el juego, pueden ser determinantes como para saber si el niño habrá de requerir atención más especializada. ¿Por qué? Porque los casos graves, de esos no tenemos duda, y mucha gente se atreve también a hacer diagnósticos sin ser expertos en esto, y podría ser que sí lleguen hasta ese punto. Pero yo debo decirles que hacer el diagnóstico de déficit de atención, hiperactividad e impulsividad requiere de muchísimo conocimiento sobre el desarrollo normal. Se requiere de bastante conocimiento sobre el desarrollo de la psicopatología. También se necesita conocer la destreza o la habilidad para evaluar a los niños en las diferentes edades, incluso a lo largo de la vida, porque los que somos psiquiatras infantiles, pues también somos psiquiatras de adultos y tenemos la posibilidad de poder conocer el fenómeno del déficit de atención a lo largo de la vida. Comento esto porque para algunas personas suele ser muy sencillo que saquen una copia de un checklist de N número de criterios diagnósticos para considerar el déficit de atención, la hiperactividad e impulsividad, y decir, esta persona tiene esto, ¿no? Pues es que si se la aplico a un autista, pues va a tener lo mismo, y si se lo aplico a un niño deprimido, pues también va a calificar de la misma manera, y si se lo aplico a una persona que está debutando con una esquizofrenia de inicio temprano, pues también va a tener las mismas dificultades. Vean ustedes que no es tan sencillo entrarle a hacer el diagnóstico a la ligera. Hay que tomar en cuenta
que este es un problema del neurodesarrollo y que requiere de una evaluación sistemática, de una evaluación por personas que se dedican a esto. ¿Para qué? Para que se tengan todas las herramientas, todos los recursos de los que se dispone para ayudar al niño, a la niña o a la persona que está en esta condición a recuperar o desarrollar, si no es que lo ha tenido previamente, a desarrollar habilidades cognitivas, ¿sí? Capacidad para planeación, para organización, la memoria de trabajo, la capacidad para iniciar, mantener y concluir una actividad es bien importante. Saber que la persona que está en una condición como esta y que la predominancia del déficit de atención puede estar coexistiendo con un fenómeno ansioso, la persona con TDA y con ansiedad asociada, pues habrá de requerir de otros apoyos adicionales. Pero sabemos que el TDA no está solo con la ansiedad y con la conducta oposicionista desafiante, como mencionaba hace ratito. También el déficit de atención e hiperactividad puede estar asociado con un trastorno de conducta disocial, en donde el niño se atreve a hacer daño, se atreve a iniciar peleas físicas y no vivir la experiencia de el remordimiento o de la culpa. Sabemos que esto es frecuente en los niños que tienen déficit de atención, básicamente los niños que son hiperactivos e impulsivos. Pero volviendo al tema de los inatentos, frecuentemente se asocia más la dificultad en el aprendizaje en las niñas, que es lo más común, que en los varones, pero también los varoncitos pudieran estar en una dificultad como esta. ¿Qué otros problemas pudieran estar asociados al déficit de atención, hiperactividad e impulsividad? Pues sabemos que pudieran estar presentes los tics motores o los tics vocales, o la combinación de ambos. La combinación de ambos puede ser medio rara, o los tics vocales pueden ser poco comunes, pero sabemos que pueden presentarse asociados al déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. ¿Qué otros problemas sabemos que pudieran estar concurrentes con el déficit de atención? Pues el trastorno bipolar. Sabemos que es muy difícil hacer el diagnóstico de trastorno bipolar en la infancia, pero este está presente. También el hecho de pensar que un niño pudiera estar en una condición como esa, pues aquí no hay ninguna duda, hay que llevarlo al especialista para que evalúe con el equipo multidisciplinario que tiene conformado para emprender los apoyos que así se necesiten, tanto las intervenciones médicas como las intervenciones psicosociales. Y así podemos identificar muchísimos otros fenómenos asociados, pero haré referencia al que comúnmente se presenta en la casa y en la escuela, que es la exposición a eventos de maltrato. Un niño con déficit de atención inatento, pues será el niño que se habrá de distinguir con el resto del grupo por esa característica, porque se dispersa, es un niño despistado, es un niño posiblemente retraído, es un niño que posiblemente participa poco en actividades deportivas y su conducta tiende a ser más solitario que social, a diferencia de los niños hiperactivos impulsivos, que son más sociables y que son más participativos con el grupo. Sin embargo, también los hiperactivos impulsivos habrán de exponerse a experiencias de maltrato como el inatento, y las experiencias pueden ser de diverso tipo: la conducta intimidatoria, la conducta burlona, el bullying que todo el mundo conocemos, puede ser que se exprese contra estas criaturas que tienen esta condición de déficit de atención. Entonces, las condiciones suelen ser más adversas, más difíciles, cuando como padres de familia no conocemos que estos eventos pudieran estar ocurriendo en la escuela, porque tan solo
con saber que un niño de 6 años ya tiene plena advertencia de lo que le está sucediendo y ya empieza a manifestar la vergüenza, es posible que un niño calle lo que está sucediendo, porque el intimidador tiene esa característica, ¿sí?, de amenazar si es que el niño habla frente a otras personas sobre lo que le está sucediendo. Entonces, bien, pudiéramos tener en casa a una criatura que está expuesta a diversos tipos de maltrato y tenemos que conocer que se pudiera estar presentando esa posibilidad. Y así, algún otro tipo de maltrato ya más abierto y no tanto de los encubiertos como este, que son las peleas físicas, o bien el rechazo o la exclusión social, que esto pues es muy doloroso para los propios niños, pero también muy doloroso para los padres de familia, porque en las propias actividades escolares, en los trabajos en equipo, para empezar, son niños excluidos, son niños que no son tomados en cuenta lo suficiente, y también en los tiempos libres de recreo, pues es obvio cómo les va, ¿sí? Les va mal, les va terriblemente mal, y si no tenemos el tiempo suficiente, quienes están en la escuela como adultos supervisando la conducta de los niños, obviamente que habrá de persistir el riesgo de que una niña o un niño esté expuesto al maltrato. Pero si llegado a casa, ¿sí?, tiene hermanos mayores y este niño que se siente en desventaja con respecto a las habilidades sociales para responder, para protestar, para exigir o para escabullirse o maniobrar frente al resto de sus hermanos, puede ser que también dentro de la casa sea víctima de bullying, o también por los propios padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque como padres de familia también cometemos frecuentemente el error de estar comparando a un hijo contra otro sobre el desarrollo de las destrezas o de las capacidades, generando con ello pues una afectación tremenda de la autoestima. Y con la afectación de la estima pues aparece otro problema muy serio, muy grave, que es la depresión. Entonces es frecuente que la depresión pudiera estar enmascarada con síntomas conductuales y pocos síntomas emocionales. Los síntomas emocionales que más comúnmente se manifiestan en la infancia suele ser el humor irritable y no tanto la tristeza, que aparece más en la adolescencia. Es el humor irritable, la dificultad para disfrutar de sus juegos, de sus actividades o del cumplimiento de trabajos y tareas escolares, o bien la dificultad con sus hábitos de vida cotidiana, como por ejemplo cambios en los hábitos alimentarios, cambios en los hábitos de sueño, y que eso esté por ahí presente y que no estemos advirtiendo de que posiblemente este niño o esta niña también tenga un fenómeno depresivo agregado al TDAH. Bien, pues es largo el tema, es algo extenso. Sabemos que las intervenciones como padres de familia necesitan ser oportunas, necesitan ser eficaces para evitar cualquier consecuencia lógica de las que ya hemos comentado aquí. Lo que puedo decir antes de concluir, señores padres de familia, es que tenemos a una hija o un hijo que tiene características específicas que sí se distinguen de los demás, pero que posiblemente, sí, el tener mayor comprensión de la situación que le pasa, habremos de organizar el espacio físico, las horas y los tiempos para que la hija o el hijo puedan dar mayor cumplimiento, ¿sí?, a las exigencias, a las tareas que requieren de mayor esfuerzo, que no son de su gusto o que no ha desarrollado todavía la habilidad suficiente. Si esto es así, basta con sentarse a la hora del cumplimiento de la tarea para que por el auxilio de los propios padres sea de ayuda para que la niña o el niño se mantenga más atento y tenga mayor posibilidad de cumplimiento en el corto plazo, que cuando está solo y que por la vía de su esfuerzo se distrae con mucha facilidad o todavía no tiene incorporado el conocimiento de esa habilidad escolar que tiene por pendiente de resolver.
Si estamos en ese nivel de comprensión, automáticamente el niño se va a sentir acompañado, se va a sentir comprendido y va a disminuir la conducta de desafío o la conducta problemática. Si frente a la conducta de desafío nosotros como padres nos enganchamos, ¿sí?, a las provocaciones del menor y estamos cayendo en el mismo nivel en el que él se encuentra, el hijo difícilmente va a modificar la conducta. Pero a partir del momento en que nosotros como adultos y como personas maduras tenemos la capacidad de controlar la emoción frente al hijo que está manifestándose de esa manera, habrá mayor posibilidad de éxito, ¿sí? Sabemos que la conducta incitadora y provocadora, ¿sí?, que se llama conducta desafiante en los menores, ¿sí?, habría, ¿sí?, de estar persistente a partir del tiempo en que el niño sigue obteniendo lo que desea. Pero a partir del momento en que los padres cambian la jugada, como decimos, y empiezan a descubrir que hay alternativas para hacerle frente a esa necesidad, ¿sí?, y se establecen condiciones, y las condiciones pueden ser prácticas, breves, directas y fáciles de cumplir para poder dar cuenta que el niño tiene posibilidad de cambiar, ¿sí?, y de disminuir o de modificar la tendencia que lleva a la conducta burlona o a la conducta incitadora de enojo en sus padres. Entre otras diversas intervenciones, habría de estar en función de la severidad, si está acompañándose esta conducta inquieta con un berrinche, pues ya aplicaremos otras técnicas de modificación conductual, como es el tiempo fuera, ¿sí?, como es la técnica de extinción en niños menores, o bien las medidas disciplinarias que corresponden a las sanciones de los privilegios, entre muchísimas otras cosas. Muy bien. Antes de despedirme de ustedes, pues quiero agradecer también la presencia aquí en el chat de varias personas más que se han asociado aquí. Está Melissa Net desde Guaymas, Cristian Aranda, Angélica Mercado, Clelia Treviso, Calimán, Ana Maritza. Calimán se unió aquí al grupo para estar presente en esta charla. Ana Osorio, Claudia Patricia Cerón, Carmen Yadira González. Carmen Yadira, pues un saludo hasta Verona, Italia. No sé qué horas serán por allá en Verona, Italia, pero te mando un afectuoso saludo. Sé que charlas como estas han de ser de muchísimo interés, sobre todo porque tienes hijas de edades comprendidas entre los, ¿qué será?, entre los 3 y 8 años de edad, que habrá de ser de muchísima utilidad para ti y para tu esposo por allá. Armando Barajas, Betty Valenzuela, Janet Bustamante, Angélica Mercado, saludos a ustedes también. Lourdes Carranza Peña también se ha unido al grupo. Cornelio Vega. Lourdes Carranza nos ha enviado un cordial saludo. La Cecilia, mi esposa, la Ceci también me está viendo aquí. Angélica Mercado, Gabriel Sánchez, les envío a todos ustedes un gran saludo en espera de que la charla que he tenido con ustedes el día de hoy sea de ayuda para entender mejor la conducta inquieta, la conducta hiperactiva, la conducta impulsiva o la dificultad para estar atento y concentrado en los niños en tiempo de confinamiento por el coronavirus, que suele ser 1, ¿sí?, el empeoramiento del cuadro; 2, la condición adaptativa por el mes y medio que llevamos ya en confinamiento; y 3, para aquellos niños o personas que no han tenido la oportunidad de acercarse a los apoyos o a las ayudas para recuperar un nivel de funcionamiento que le permita sentirse satisfecho y estar a gusto consigo mismo y en su vida social, relacional, familiar,
pues estaremos al pendiente para una siguiente conexión con ustedes para hablar de lo que sucede ya en etapas mayores, en los escolares, en los adolescentes y en los adultos. Pues damos por concluida la charla. Espero que haya sido de su interés y que tengan un muy excelente viernes y también, por supuesto, excelente fin de semana.